¿Te gusta Carabin Bombán? Búscanos en Spotify y en las principales tiendas de música de Internet. Hola Carabin Bombanes, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a abrir 20 sobres de Fantasy Raiders 3, El Resurgir de los Dragones, una colección que nos mandan nuestros amigos de Panini. Empezamos abriendo uno de los sobres, a ver si tenemos suerte y nos toca algún cromo legendario. En esta ocasión nos ha tocado, vamos a ver, tenemos un cromo plata que es de la tribu de los neobárbaros. También nos ha tocado un oro que es también de la tribu de los neobárbaros. También nos ha tocado del pueblo de las arenas, que es una nueva tribu, una carta que se llama Orientación. Tenemos la reina del invierno de la corte oscura, el bisonte de los bosques, fijaros qué dibujos más bien hechos, y el tótem animal. Abrimos un nuevo sobre y en esta ocasión a ver qué cartas nos tocan. Tenemos un dragón, fijaros qué bonito que es, platino. Una de bronce de los enanos chatarreros. El quebrantahuesos de los orcos del abismo. El dogo de los medianos. El dragón bicéfalo, el dragón de dos cabezas de los errantes. Y el dragón plateado de los caballeros de la luz. Y en esta ocasión nos ha tocado, vamos a abrir, tenemos a Brunilda Raider de las Valquirias, de las mujeres guerreras, al Slaug Raider de la corte oscura, de los uróboros, de la tribu de los errantes, fijaros qué culebra más grande que está engullendo una casa, el perfume embriagador del pueblo de las arenas, la anguila gigante de los señores del océano y la víbora cornuda, la culebra con cuernos de El pueblo de las arenas. La verdad que son unos personajes increíbles y llenos de gran imaginación. De fondo de este vídeo estáis oyendo la canción de Fantasy Raiders, que la hemos hecho en Carabin Bombán y que os animamos a que visitéis nuestro canal y la oigáis. Vamos a ver qué cartas nos han tocado ahora. Tenemos a Nómada Raider del pueblo de las arenas, el señor Dragón Raider de oro. Tenemos también el Sincrón de los místicos, el Congamalo de los Rakasas, que los Rakasas es una nueva tribu que son hombres mitad hombre mitad felino. Tenemos a Volva de las Valquirias, de las mujeres guerreras. Y tenemos a Clepsidra de la corte oscura. Fijaros qué nivel de detalle y qué bien dibujadas están las cartas y los personajes. Nuestras felicitaciones a los dibujantes, a los ilustradores de esta colección, por su imaginación y por su nivel de detalle. Dibujan increíble. Vamos a abrir un nuevo sobre. Y en esta ocasión tenemos, fijaros, el dragón dorado, que es un legendario. Fijar qué suerte hemos tenido. Nos ha tocado uno de los cromos difíciles. Los legendarios son las cartas máximas que pueden tocar. Y este la verdad que es precioso. El dragón dorado de los errantes. Nos ha tocado también a la momia Raider de los antivida, que es una especie de zombie que va montado en un gato. Fijaros qué bien dibujado está. Increíble el nivel de detalle y las nubes rosas que hay detrás, impresionante. Una especie de lobo puercoespín que se llama Aguja de los elfos oscuros. El elemental de fuego de los tecnomagos, fijaros qué bonito es.
Es una especie de tigre o bestia que tiene llamas en la cola. Es un animal de fuego, es increíble. El forjador, el herrero, que es una persona que hace las herramientas, las espadas, las lanzas, etcétera, para luchar. Y también el anfitero de los errantes. Fijaros qué bonitos son, increíbles. Y vamos a seguir abriendo más sobres y a ver qué nos toca. A ver si tenemos suerte y nos toca otro legendario. En esta ocasión, fijaros, nos ha tocado uno de bronce que se llama Bailarina. Este es muy bonito. Fijaros, otro de oro de los Antivida, la Momia Rider, que es una especie de zombie que va montado en un perro cadáver. Impresionante estos dibujos. Tenemos también al Jack Blanco de la tribu de los Neobárbaros, al Dragón Verde, fijaros qué bonito es, el Búfalo Negro, fijaros, de los Arcos del Abismo, y al Escarabajo Gigante. Preciosos estos personajes y estas cartas. Y vamos a seguir abriendo sobres. Vamos a seguir abriendo sobres y a ver qué nos toca. Y en esta ocasión nos ha tocado, vamos a ver, tenemos a Ling Wong de los Errantes, que es como un dragoncito. Tenemos el Camaleóptero, un ser que es mitad camaleón, mitad mariposa o escarabajo o algo similar. Tenemos el collar de dientes, que es un amuleto de los draconianos. Fijaros que aquí está la cabeza de un draconiano. Los draconianos son personas que son mitad hombre, mitad dragón. Tenemos también el cuervo gigante de la tribu de los gnomos. Nos ha tocado un oro, fijaros, el druida oscuro. El druida es una especie de mago hechicero y en esta ocasión es de la tribu de los elfos oscuros. Y nos ha tocado de la corte oscura al Sluag Rider. Fijaros qué colección más bonita y qué efectos tienen estas cartas. Si las movemos, fijaros, hacen destellos, juegan con la luz. Son preciosas y tienen muchos detalles. Cada sobre cuesta 1 euro y vienen 7 cartas en su interior. La verdad que es una colección muy bonita, que además estas cartas se puede jugar. Hay un juego de rol en el que se puede luchar entre las tribus y pasar muy buenos ratos con tus amigos. Os animamos a hacer esta colección ya que juguéis a Fantasy Raiders. Nos ha tocado una especie de jefe de los neobárbaros que se llama Tanner. Tenemos también el halcón rojo del pueblo de las arenas. Fijaros este qué bonito, el jugón mágico, que es una especie de chaleco que da poderes al que se lo pone. Tenemos también el elemental de fuego de los tecnomagos, fijaros qué bonito. El trotabosques Rider, fijaros qué bonito es. Y finalmente tenemos al Minotauro, un ser que es mitad hombre, mitad toro. Vamos a abrir un nuevo sobre y a ver qué nos toca en esta ocasión. Nos ha tocado un legendario, a ver si tenemos suerte y nos toca otro. Vamos a ver qué nos toca en esta ocasión. Tenemos, fijaros qué bonito, es una carta platino. Fijaros qué efectos de luz tienen, salen como unas estrellitas. La verdad es que estas cartas son increíblemente bonitas, tienen unos detalles fabulosos. Nos ha tocado, fijaros, un plata que se llama Melena Blanca Rider de los Rakasas, la tribu que es mitad hombre, mitad felino. Tenemos también transformación de los draconianos, o cómo un hombre normal se transforma en dragón. Fijaros qué bonito es. Tenemos al escualo de los señores de los océanos. El escualo es el tiburón. Tenemos la víbora cornuda, la serpiente con cuernos y el trotabosques de los gnomos. Vamos a seguir abriendo más cartas y a ver si nos toca otro legendario. Fijaros, nos ha tocado el Yeti, el abominable hombre de las nieves, un ser peludo que vive en las cumbres nevadas. Impresionante esta carta. También tenemos a Nocturna Rider, plata de los Rakasas, el Jack Blanco de los Neobárbaros,
el ibis sagrado de los Rakshasas, que es un ave mágica. Mira, nos ha tocado, fijaros qué curioso, en el mismo sobre nos ha tocado 2 veces la misma carta, el ibis sagrado. Es lo malo de las colecciones, que a veces nos tocan repes y queremos acabar, pero bueno, siempre podemos cambiar los cromos repetidos con los amigos. Y finalmente nos ha tocado el escudo de roble de las Valquirias. Fijaros qué cartas tan bonitas. Vamos a abrir un nuevo sobre y a ver qué nos toca en esta ocasión. A ver si nos toca otro titanio, platino o legendario. Nos ha tocado el halcón gigante de las Valquirias, el Congamato de los Rakshasas, la máscara de los elfos del crepúsculo. Fijaros qué bonita es esta carta, el arquero. Nos ha tocado también el poder Tag del pueblo de las arenas, una carta oro, fijaros qué bonita es, que es el arcabucero Rider. Fijaros esta también, qué brillos tiene, qué destellos hace cuando la movemos la luz, impresionante. Y finalmente nos ha tocado el forjador Rider de la tribu de los Óplitas. Vamos a abrir un nuevo sobre y a ver qué nos toca en esta ocasión. A ver si tenemos suerte y nos toca un legendario. Tenemos al Sluag de la Corte Oscura. Fijaros qué bonito es. Es una especie de zombie o similar. Nos ha tocado también al Centinela, al vigilante de la tribu de los Medianos. Nos ha tocado a Derviche del pueblo de las arenas, una especie de sultán o similar con su turbante. También nos ha tocado el poder Tag de la tribu de las arenas y a Estítalis de los errantes, que es una especie de dragón con una cola preciosa. Y fijaros, nos ha tocado un plata que va montado sobre una especie de tiburón o similar que se llama Squalo Rider. Es un hombre tiburón montado sobre un pez marino, una bestia marina. Muy bonitos. Vamos a abrir más sobres, ya nos van quedando poquitos. Y a ver qué nos toca en esta ocasión. Tenemos la maza de las tinieblas de los draconianos, el Derviche Rider, un cromo plata del pueblo de las arenas, la bailarina de guerra de los elfos oscuros. Fijaros, este cromo es impresionante, qué realismo. Tenemos el halcón rojo del pueblo de las arenas, el sincrón de los místicos, una especie de caballo dragón transparente, muy bonita. Y tenemos a Sierpe Azul, el dragón azul de la tribu de los draconianos. Impresionante cómo están dibujadas estas cartas. De aquí nos encanta el detalle de las escamas que se ven en la carta cuando la movemos, cuando hacemos juegos de luz. Fijaros las escamas que salen. Es impresionante el nivel de detalle de estas cartas. Está muy cuidado su diseño y eso siempre es de agradecer. Vamos a abrir un nuevo sobre y en esta ocasión nos ha tocado, fijaros, a Lingworm de los errantes. Tenemos a bailarina de guerra de los elfos oscuros. Tenemos al tilacino de los óplitas, una especie de perro tigre o similar, o una hiena, es una bestia un poco extraña. Tenemos al Yeti de los errantes que está subiendo por una pared de hielo. Tenemos a Sabio Rider, que es una especie de gnomo que va montado en un camaleón con alas. Y tenemos un plata, a la viajera planar Rider de la tribu de los místicos. Fijaros qué bonito es este cromo, va por el desierto montado en una especie de lobo transparente de cristal. Muy bonitos estos personajes, increíbles. Vamos a abrir un sobre más y a ver si nos toca otro legendario, que son, como ya sabéis, las cartas con más poder. Nos ha tocado al búfalo negro de los orcos del abismo, al dragón espectral de los errantes, un dragón fantasma. Tenemos también a trotabosques de los gnomos.
Tenemos también el regreso de los caídos de las valquirias, o cómo son capaces de traer de la muerte a compañeras que han caído en la batalla. Fijaros qué bonito. Tenemos un plata de la corte oscura que se llama Springan Rider. Y tenemos al hálito tóxico, o cómo estos seres draconianos con su aliento son capaces de envenenar a los enemigos. Fijaros aquí la nube de humo que está sacando de la boca. Increíbles los poderes y las aventuras de estos personajes. Vamos a abrir una nueva carta y en esta ocasión nos ha tocado, vamos a ver, uno de bronce, la viajera Planar Rider. Nos ha tocado también uno de oro, la Brunilda Rider de las Valquirias. Tenemos a Tricerino de los Óclitas. Esta carta la verdad que es muy simpática, es un personaje muy gracioso. Tenemos un halcón gigante de las Valquirias, un hiposaurio o caballo dragón de los draconianos, y tenemos la lámpara maravillosa del pueblo de las arenas. La verdad que esto nos recuerda mucho a la película de Aladdin, que seguro que conocéis y que habéis visto. Bueno, ya nos quedan solo 1, 2, 3, 4 sobres. A ver qué cartas nos toca. Recordaros que la música que se está oyendo de fondo es la canción de los Fantasy Raiders que hemos inventado en Carabin Bombán y que os invitamos a oír tanto en nuestro canal de YouTube como en plataformas musicales como Amazon, Google, Spotify, etc. Y vamos a seguir con los cromos. Tenemos a Puka de la Corte Oscura, tenemos a Sabio de los Gnomos, tenemos a Dragón Negro de los Errantes, nos ha tocado también la llamada ancestral de los Rakasas, uno que es plata que se llama Forjador Rider, y la Cerbatana. La Cerbatana es una especie de tubito que se sopla y lanza dardos envenenados. Fijaros qué arma tan increíble tienen los Rakasas, la tribu de hombres mitad humanos, mitad felinos. Impresionante. Vamos a abrir otro sobre más y a ver si nos toca en estos últimos 3 sobres algún legendario, que solo nos ha tocado uno. Y nos ha tocado, fijaros qué suerte, un legendario, el Dragón Negro de los Errantes, qué suerte. Tenemos otro legendario, impresionante esta carta, qué bonita es. También nos ha tocado uno de bronce que se llama Melena Blanca Rider, una especie de mujer tigre que va montada en un cocodrilo. Increíble esta carta. También nos ha tocado Río del Tiempo de la Corte Oscura, Goliardo de los Medianos, Apuka de la Corte Oscura y el Dragón Plateado de los Caballeros de la Luz. Impresionantes estos cromos. Y vamos a abrir otro sobre y a ver qué cartas nos tocan en esta ocasión. Y en esta ocasión nos ha tocado un plata que se llama Escupefuego Rider de los draconianos, de los seres mitad hombre mitad dragón. Un oro que se llama Volva Rider de la tribu de las Valquirias, de las mujeres guerreras. Escitalis de los errantes, Dragón Verde de los Errantes, Goliardo de los Medianos. Fijaros qué simpático es este personaje, que es muy feliz tocando su violín, y viven en unas casas con puertas y ventanas en forma de círculo. Impresionantes los detalles. Y tenemos a Puka de la Corte Oscura. Y finalmente vamos a abrir el último sobre. Antes de nada, deciros que os invitamos a que hagáis esta colección. Ya veis que es muy bonita, además tiene un juego que se puede jugar y pasar muy buenos momentos. Y sin más, vamos a abrir el último sobre y a ver si tenemos suerte y nos toca un legendario, que son las cartas más avanzadas. Ya hemos tenido mucha suerte que nos han tocado 2, pero a ver si nos toca alguno más. Mira, tenemos un plata, Druida Oscuro Rider de los Elfos Oscuros, tenemos el Río del Tiempo de la Corte Oscura, Sincrón de los Místicos, el Dragón Demonio de los Errantes, Centinela de los Medianos,
y Viajera planar de los místicos. Bueno, esto ha sido todo. Hemos tenido mucha suerte, hemos abierto 20 sobres y nos han tocado unas cartas muy bonitas. Os invitamos a todos a hacer esta colección, a que juguéis a Fantasy Raiders y a que oigáis la canción que hemos hecho en Carabin Bom Bam. Si os ha gustado este vídeo, dad like y compartirlo y suscribiros a nuestro canal. 1, 2, 3, Carabin Bom Bam. Fantasy Raiders, a lomos de sus monturas viven desventuras.